El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, bienvenidos a Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Esa es nuestra frase para que ustedes la tengan muy presente y más ahora en esta segunda temporada. El programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, organización sindical con 80 años de trabajo, sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Hoy les traeremos temas de interés. Hablaremos del ultimátum que dieron los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá al alcalde Enrique Peñalosa y al gerente general Germán González, gerente de la empresa de acueducto. Les contaremos un poco más de esta planta de tratamiento, Francisco Biesner. Hablaremos también de lo que fueron los resultados del plebiscito y muchos temas de interés. Quédese con nosotros. Por lo pronto los invito a conocer más de la planta de tratamiento Francisco Biesner. Al nororiente de Bogotá, sobre la cordillera oriental y a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se alza el páramo de Chingaza. Allí se construyó una obra maestra de alta ingeniería, el sistema de túneles y embalses que permiten captar, almacenar y conducir un caudal de 25 metros cúbicos de agua por segundo hasta el municipio de La Calera, donde se encuentra la planta de tratamiento de agua Francisco Biesner. Este megaproyecto no solo es orgullo de los bogotanos por su desarrollo tecnológico, sino por el manejo ambiental que se hace en las áreas de reserva forestal de propiedad de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Hace más de 50 años se proyectó que Bogotá necesitaría mayor abastecimiento de agua. Es por eso que desde 1966 a 1971 se llevan a cabo los estudios de planeación técnica y financiera del sistema Chingaza. Posteriormente, en 1972 se construye el embalse Chuza y en 1975 la planta de tratamiento de agua potable que inicialmente se llamó Planta El Sapo. En 1978 se llevan a cabo las obras civiles y el montaje de equipos en la planta y la construcción del tanque de Usaquén. En 1980 finalizan las obras civiles y comienza la construcción del sistema de conducción. En 1982 se realizan los empates del sistema Chingaza a la red de distribución de la ciudad e inicia el llenado del embalse de Chuza y de la presa Golillas, así como las pruebas de funcionamiento de los túneles, y en 1983 entra en operación el sistema Chingaza. En 1984 la planta El Sapo es bautizada con el nombre del ingeniero civil Francisco Biesner en honor a sus 57 años de trabajo en la empresa, los cuales transcurrieron de 1926 hasta su muerte en 1983. El ingeniero Biesner participó en la creación, desarrollo y consolidación del acueducto de Bogotá, además de recibir las más altas condecoraciones nacionales. Fue pieza fundamental en 3 grandes proyectos: Vitelma, Tibitoc y Chingaza 1. La megaobra más reciente del sistema Chingaza es el embalse San Rafael, construido en 1997. ¿Cómo funciona la planta Francisco Biesner? 3 ríos, 6 quebradas e innumerables fuentes de menor tamaño abastecen los embalses de Chuza y San Rafael, y desde allí el agua cruda es conducida por gravedad hasta la planta de tratamiento Francisco Biesner. El agua cruda de Chingaza llega con 3 unidades de turbiedad y es tratada mediante un sistema de filtración directa con una capacidad nominal de 14 metros cúbicos por segundo. Cuenta con una estructura de llegada, vertedero de excesos, estructura hidráulica de mezcla rápida de coagulantes, sistema de 16 filtros y una cámara de contacto de 50.000 metros cúbicos de capacidad. Después de ser tratada, el agua que entrega la planta Biesner tiene un nivel de pureza de 0,6 unidades, muy superior a lo exigido por la norma. La empresa de acueducto de Bogotá monitorea la contaminación del agua desde su captación hasta ser entregada al usuario final.
Esta es una de las más modernas plantas del continente y cuenta con una capacidad de producción de 18 metros cúbicos por segundo. En la actualidad, solo procesa 10 de los 15,1 metros cúbicos por segundo que consume la ciudad de Bogotá y 10 municipios vecinos. La conducción del agua potable desde Biesner a toda la ciudad se hace por los túneles de Usaquén, Santa Bárbara, Santa Ana y Los Rosales. Y definitivamente un conocedor de esta planta de tratamiento, la Francisco Biesner, es quien nos acompaña en este momento, el ingeniero Carlos Rincón. Hola, bienvenido. Gracias, para que conozcan qué hacemos en la planta Francisco Biesner para la salud de los bogotanos. Y eso es lo que queremos saber, esa es nuestra primera pregunta obligada, saber qué es lo que hace una planta de tratamiento como esta, como la Francisco Biesner. Una planta de tratamiento lo que hace es retirar básicamente los materiales que causan aspectos no agradables y luego llevarla a los niveles de pureza o potabilización que contribuyan para la salud de las personas, con los distintos sistemas y procesos que se pueden hacer en cualquier tipo de planta, especialmente como es la Francisco Biesner. La importancia que tiene para los bogotanos esta planta de tratamiento. Bueno, la planta Francisco Biesner, unido a su sistema Chingaza, suministra cerca del 75% del agua que consumen los bogotanos y que suministramos como empresa a los 11 municipios más que alimentamos en Cundinamarca. Hablemos un poco más del detalle. ¿En qué consiste el tratamiento del agua que llega a esta planta, la Francisco Biesner? Bueno, el tratamiento de la planta Francisco Biesner es un poco especial gracias a la conservación que hacemos, que ya vimos en Chingaza, un agua con alta transparencia, altas calidad, pero tenemos que de todas maneras retirarle los materiales pocos que tienen, que le dan color, que le dan turbiedad, que le dan unas apariencias de pronto no agradables a las personas, y lo más importante, hacer un proceso de desinfección que se hace luego. ¿Qué hacemos en la planta para esto? Hacemos una dosificación de productos químicos con los cuales hacemos retirar las partículas que quedarán luego en los filtros, unos filtros de tasa constante que tenemos en la planta, 16 unidades de filtración, y luego del agua que sale de allí, ya con un aspecto técnico y agradable para la ciudadanía, se le hace un proceso de desinfección que consiste en la adición de un desinfectante en caso de la planta, cloro y una generación en el mismo sitio para garantizar la eliminación de los pocos patógenos que pueden haber quedado y así iniciar luego la distribución a la ciudad. Hablemos del nivel de pureza entonces que tenemos del agua que sale de esta planta de tratamiento. Bueno, hablar de nivel de pureza no tanto, nosotros hablamos de que entregamos en cualquiera de nuestras plantas del acueducto un agua superando la normatividad nacional en muchas partes. Un ejemplo, la turbiedad que se entrega por legislación puede ser de 2 unidades, en la planta máximo es 0.5 unidades en este momento de turbiedad. Un color de 15, la planta está saliendo en este momento con 3 unidades de color y así todas sus otras propiedades la tenemos y garantizamos que es un agua de altísima calidad, pureza, que garantiza la salud de los bogotanos. Bueno, contando acá infidencias, hace poco nos trajeron agua, que es agua que sale precisamente de la llave, y esta es una de las recomendaciones para todos los ciudadanos en Bogotá y pues las zonas que ustedes surten, que toman el agua, que la pueden tomar de la llave directamente. Sí. Nosotros como empresa respondemos con el agua que le entregamos en el punto de corte, pero como usuarios y ciudadanos somos responsables de nuestras instalaciones internas que se mantengan conservadas, tanques de almacenamiento lavados, en circulación, las tuberías internas en buenas condiciones sanitarias, tanques tapados, para no deteriorar la excelente calidad de agua que les entregamos. Y lo otro que les recomendamos es, no hay necesidad que hiervan el agua para hacerlo. Con el grado de cloro y desinfectante que va, es suficiente para hacerlo. Cuando eliminamos este cloro, tenemos la posibilidad que microorganismos que estén en el aire se contaminen el agua, que ya le hemos entregado purificada. Bueno, esas recomendaciones son muy válidas. Algo más para que los usuarios siempre estemos cuidando, por ejemplo, el agua que también nos llega de Chingaza, que es muy importante. Como cuidado integral también, la empresa recomienda tengamos ese cuidado en el ahorro del agua, en utilizar sistemas ahorradores, sistemas de consumo eficientes y hacer las campañas y mantenerlo. El consumo es de nosotros. Entre menos aguas consumamos en nuestro lavado, utilizar aguas grises,
estamos contribuyendo a la conservación de todo el recurso hídrico, no solo de Chingaza, sino de todo el país y que es para el bien de todos los bogotanos. Pues nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a usted, conocedor de esta planta de tratamiento Francisco Biesner, y que nos comparta toda esta información. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, y aquí continuamos en Vive el Agua con más notas de interés para ustedes. En el programa anterior se habló del ultimátum que dieron los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá al alcalde Enrique Peñalosa y al gerente general de la empresa de acueducto, Germán González, para evitar el marchitamiento de la empresa de acueducto. De no ser así, se realizaría una masiva marcha hasta el Palacio de Líbano, con la cual los trabajadores, acompañados por todo el movimiento sindical, social, comunal y estudiantil, se manifestarían en contra de las políticas de Peñalosa y en defensa de la empresa de acueducto, en defensa del patrimonio público. Sin embargo, Sintraems de Subdirectiva Bogotá ha decidido darle un breve plazo a la administración de Peñalosa para evitar todas estas acciones privatizadoras y para que se cumplan con todas las acciones trazadas en la convención colectiva de trabajadores que tiene Sintraems. Vamos a hablar más de este tema, nos lo traerá el señor Jorge Miguel Poveda Riaño, secretario general de Sintraems de Subdirectiva Bogotá. Con el saludo. Hola. Gladys, un saludo cordial a los usuarios capitalinos y a nuestros trabajadores de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Bien, aquí es importante hablar de a qué obedece esta decisión sindical. Los trabajadores de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá dieron un plazo perentorio a la administración de la empresa de acueducto para que en este tiempo cumpla con la compra de materiales y equipos para atender a nuestros usuarios capitalinos en la debida forma y como lo ofrece la normatividad. Se han visto algunos avances, ¿podemos hablar de ellos? ¿Cuáles son los avances que se han logrado hasta el momento? La organización sindical Sintraems ha visto unos avances en la administración donde creemos que va a cumplir lo que está pactado en la convención. En ese sentido, nos ha convocado a un comité técnico donde participan los trabajadores que van a aportar su experiencia para la compra de equipo y maquinaria para atender a nuestros usuarios capitalinos. Pero también los comités obrero-patronales allí tienen un punto fundamental, ¿no? Sí, efectivamente, también la administración ha optado por citar a los comités obrero-patronales que son parte esencial en el manejo y administración de la empresa de acueducto de alcantarillado. Y el tema médico también es un factor fundamental, un punto álgido. ¿Cómo se está viendo ese avance? Sí, efectivamente, el servicio médico, el gerente general y la administración garantiza la prestación del servicio a los trabajadores de la empresa de acueducto, allí donde el trabajador va a tener la atención médica y adicional a eso, mientras se hace la contratación para atender a los trabajadores de la empresa. ¿Y cuál es la respuesta que esperan los ciudadanos y los trabajadores de la empresa de acueducto de la empresa? Efectivamente, que la administración termine el marchitamiento a la empresa de acueducto, porque la ha llevado esta administración lleva 10 meses, ya casi 10 meses y no ha atendido, no ha comprado materiales, no ha comprado equipos, y en ese sentido no estamos atendiendo debidamente como se ve en los usuarios capitalinos. Bueno, el llamado también, por supuesto, que hace Sintraems de Subdirectiva Bogotá a la ciudadanía, al movimiento sindical, social, comunal, incluso al movimiento estudiantil, que han venido rodeándolos a ustedes en este acompañamiento para evitar lo que está ocurriendo con la empresa de acueducto, ese marchitamiento. Sí, efectivamente, el llamado es a las organizaciones hermanas, a las comunidades, a todo el estudiantado para que nos apoyen y estén pendientes de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, quien convocará, en dado caso que si la administración sigue marchitando nuestra empresa, citaremos realmente a la movilización, a la marcha, a la calle, para rescatar lo público y que esta empresa siga siendo 100% pública. Muy bien, Jorge Poveda, secretario general de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, gracias por acompañarnos. Gracias, Gladys. Y continuamos en Vive el Agua con más invitados.
La semana pasada el alcalde Enrique Peñalosa anunció sus planes de vender el 20% de la empresa de energía de Bogotá y puso en marcha un plan para que salgan a manos privadas. Les voy a decir que total, porque es preocupante. 1.836.235.403 acciones ordinarias que en la actualidad están en cabeza del distrito. Con esta preocupante cifra, es importante que ustedes, amables televidentes, conozcan la importancia de la empresa de energía de Bogotá para los bogotanos. El Grupo de Energía de Bogotá, al que pertenece la empresa de energía de Bogotá, es el principal transportador y comercializador de energía eléctrica y gas natural en el mercado integrado latinoamericano. La empresa nació en 1895 y desde 1900 suministra el alumbrado domiciliario a la ciudad. Tiene presencia internacional en Brasil, Guatemala y Perú. En este último país, transmite el 66,3% de la energía que se consume. En Colombia llega a más de 9 millones de usuarios que se benefician de sus servicios y también genera el 22,1% de la energía que se consume. Las dos áreas de negocio de la empresa de energía de Bogotá son la transmisión de energía y el manejo de todo su portafolio de inversiones. Actualmente es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, con una participación en el mercado del 11,7%. La empresa de energía de Bogotá es una sociedad por acciones constituida como una empresa de servicios públicos mixta, bajo el régimen de servicios públicos domiciliarios, las reglas del Código de Comercio y en general por reglas del derecho privado sobre sociedades anónimas conforme a la Ley 142 de 1994, siendo el Distrito Capital el accionista mayoritario. Dado que el Distrito Capital es el principal accionista, la empresa de energía de Bogotá mantiene la relación directa y permanente con las diferentes secretarías distritales. La solidez de la empresa es confirmada por las excelentes calificaciones otorgadas por las calificadoras de riesgo del grado de inversión por Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Dichas calificaciones inciden en el bajo costo del endeudamiento actual de la empresa, lo que la hace más competitiva en su gestión y proyectos de inversión. Y para continuar hablando de este tema, aquí en Vive el Agua nos está acompañando el presidente de la subdirectiva Bogotá de Cundinamarca, de Cintra Elecol. Nos estamos refiriendo al señor Jaime Nicolás Pinzón. Bienvenido. Gladys, muy buenas noches. Agradecerle a Cintraendes Bogotá, Cundinamarca, por la invitación que nos ha hecho a este programa y poder aclarar y denunciar lo que se nos viene al Distrito Especial de Bogotá y a sus habitantes. Empecemos por contarle a los televidentes qué es Cintra Elecol y quiénes la conforman. Cintra Elecol es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la energía de Colombia. De las 35 empresas que tenemos en el sector eléctrico, agrupamos 32 empresas. En el caso de Bogotá, Cundinamarca, agrupamos a los trabajadores de Codensa, Engesa, Empresa de Energía de Cundinamarca, Empresa de Energía de Bogotá y TGI. Hablemos, señor Jaime, ¿por qué hablar de democratización cuando realmente es una privatización a una de las empresas más rentables del país? Este es un sistema que viene utilizando el capitalismo con el fin de privatizar aún más las empresas estatales de patrimonio nacional en los países. Vámonos con las cifras, ¿le parece? Hablemos de lo que significa el aporte que hace la empresa de energía de Bogotá a esta capital. La empresa de energía de Bogotá aporta bastante en la situación de los dividendos que arroja en este momento, que están dados entre 1.4 a 1.6 billones de rentabilidad que arroja la empresa de energía de Bogotá, que van destinados a la educación, a la salud y a la recreación como empresa de energía de Bogotá. ¿Y sabemos cuánto es lo que espera recibir el alcalde Peñalosa por cuenta de la venta de la empresa de energía? Según las cuentas que él tiene previstas, aspira a recibir 3.5 billones de pesos con la venta del 20% de las acciones que los tiene destinados para la construcción de vías públicas, que se nos extraña a nosotros cómo va a realizar unas vías cuando el Ministerio de Medio Ambiente ni la CAR han aprobado las licencias para que estas avenidas se hagan en sitios como los humedales de Bogotá. No sabemos esto cómo va a ser posible. Creemos que si el alcalde quiere
puede buscarlo a través de la banca de inversión y no enajenando las acciones de la empresa de energía de Bogotá. ¿Cuánto estaría perdiendo la empresa y cuánto estaría perdiendo Bogotá, por supuesto, con esta venta? Se está perdiendo obviamente el 20%, ¿qué más se pierde? Pues se pierde, llevar a que se pierda la parte administrativa, como se ha perdido en Codensa y en GESA, que aunque el grupo Enel es propietario del 49%, que es en el caso de Codensa y en GESA, y el 51% de la empresa de energía de Bogotá, la administración la tienen estos señores de la multinacional Enel, en el caso de Codensa. Eso nos preocupa, que con la venta de este 20% nos vamos acercando al 51% de las acciones, donde el acuerdo 001 del año 96 especifica que la empresa de energía de Bogotá no podrá quedar menos del 51%, pero se va acercando a perder este gran porcentaje de administración y puede conllevar a que los nuevos inversionistas se apoderen de la administración de la empresa. Y frente a esta política de privatización, ¿qué está haciendo Sintraelecol? Pues Sintraelecol, como principio de organización sindical que le cumbe defender los derechos de la ciudadanía y de sus trabajadores, invita a toda la ciudadanía de Bogotá y sus alrededores y a nivel nacional, porque la empresa de energía de Bogotá se ha extendido a nivel nacional, ya es un patrimonio no bogotano sino también nacional, es invitarlos a que nos acompañen en las jornadas que vamos a hacer en el Consejo de Bogotá y ante las entidades correspondientes para que no se permita la venta de estas acciones y lleven a que la empresa de energía de Bogotá tenga otros propietarios y mantenga su poder los grupos como de pensiones, que son los que se están apoderando de las empresas del sector público. Agradeciéndole a Jaime Nicolás Pinzón, presidente de la subdirectiva Bogotá de Cundinamarca, de Sintraelecol, por acompañarnos, por contarnos todas estas cosas y también la invitación para no solamente los trabajadores, sino también quienes hacen parte de Sintraelecol y todos los sindicatos hermanos, para que unidos trabajemos en pro de esta causa. Sí, aún hoy más que nunca se nos avecina este sistema de privatización en Bogotá, porque no solamente está en juego la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, las acciones de la empresa de energía de Bogotá, sino también de seguir este sistema privatizador. Seguramente estaremos a las puertas también de la privatización de la empresa de acueducto y de otras empresas del Distrito Especial de Bogotá. Por lo que vemos, al alcalde Peñalosa no le va a alcanzar ningún dinero para poder hacer su proyecto que tiene planeado de construir más y más y más concreto para la ciudad, viendo que se va perdiendo lo que es la parte social. Un patrimonio público, que es lo que buscamos también aquí rescatar. Y en Vive el Agua continuamos con la defensa de lo público, también la defensa del medio ambiente, y quédese con nosotros porque hay más información. Y como lo anunciamos en el saludo del programa de Vive el Agua, pues vamos a hablar de los resultados del plebiscito. Ganó el no y hoy queremos compartir con el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla, sobre lo que él piensa y todas las luces también que nos puede dar respecto a esta decisión. Senador, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, empecemos por hablar qué piensa sobre lo que decidieron los colombianos que votaron no en el plebiscito o en general, toda esta votación. Bueno, lo primero es respetar la decisión de quienes dijeron no al Acuerdo de La Habana, pero hay una gran mayoría también que se expresó con el sí. Es decir, hay una polarización en el país con relación a lo que significó la negociación, no la búsqueda de la paz, sino lo que significa la negociación entre la FARC y el gobierno. Respetamos la decisión de las mayorías, lamentamos que todavía esta democracia siga teniendo tantas limitaciones, el 65% de abstención, es decir, las mayorías siguen sometidas a la decisión de las minorías cuando debe ser todo lo contrario. De manera entonces que lo que ocurrió es producto de diversos factores, de desinformación, de no tener un acercamiento a la realidad que vive el país, de no entender el dolor de muchas comunidades, de mucha gente, de no hacer una lectura acertada de 52 años de una guerra que le ha traído supremamente
dolor al pueblo colombiano y que había una oportunidad. Sin embargo, hay que seguir soñando, hay que mantener la esperanza de alcanzar la paz y que definitivamente el pueblo colombiano tiene que tomar conciencia de lo que eso significa y contribuir a la construcción de la paz en Colombia. Senador, hablemos del sentir del campesinado que precisamente usted representa en el Senado. ¿Qué creerán ellos? Bueno, nosotros decimos que somos alrededor de 10 millones de colombianos y colombianas habitando en el sector rural, donde el conflicto armado ha tenido mayor impacto, se ha desarrollado con mayor intensidad. Producto de todo eso hay una exclusión y una falta de inversión estatal, de estigmatización, de señalamientos. La guerra le ha hecho mucho daño al campesinado. La guerra se ha convertido en el mejor pretexto para no reconocer a un sujeto tan importante como el campesinado. Nosotros y nosotras desde el campo colombiano votamos sí en la mayoría para respaldar la terminación del conflicto y abrir una puerta desconocida a la construcción de la paz. Esos sueños los manteníamos, creíamos que las mayorías en Colombia iban a estar de ese lado, pero nosotros seguimos creyendo en que hay que alcanzar formas de entendimiento, de diálogo y donde se reconozca la labor del campesinado en la construcción de la paz. Nosotros seguimos soñando con las oportunidades para construir un país con condiciones de vida digna. ¿Cómo ve el actual escenario en Colombia? ¿Cuál es? Muy complicado, mucha incertidumbre. Los que ganaron con el no tenían claro cuál era su propósito. El sí se confió y quizá no esperaba ese resultado. Ahora no se sabe si va a darle continuidad al cese bilateral, si el acuerdo no va, si va a volver la guerra. Es decir, estamos en inmersos en un mar de dudas, de incertidumbre. Nosotros le podemos decir a los televidentes, al país, que este es un buen momento para reflexionar y que no podemos permitir que la búsqueda de la paz ahora se la abroguen dos sectores de la política colombiana que están del mismo lado, del lado de la derecha, que nosotros debemos entender que hay que abrir un escenario de diálogo de todos los sectores, del movimiento social, de los trabajadores, de indígenas, de pobladores, para que con los partidos políticos, con la clase política, con las insurgencias, podamos encontrar una salida a este escenario, digamos, oscuro en el que nos quedamos a partir del 2 de octubre. Pero no podemos de ninguna manera contribuir a que esto sea aprovechado por las élites políticas para pactar la construcción de un país haciendo a un lado y marginando al movimiento popular, al movimiento social. Senador, ¿qué pensará el mundo sobre un país que lleva tantos años sumergido en la guerra y que tal vez no recibió un respaldo a un propósito como es dar un paso hacia la paz? Bueno, yo quiero traer a la memoria de los televidentes la declaración de la delegada chilena que vino como observadora y que rompió en llanto cuando conoció los resultados. Es decir, no se comprende quizá desde afuera que un país que ha vivido tanta violencia, que ha tenido una guerra tan larga, tuviera la oportunidad de decirle no más a la guerra, vamos a construir una nueva forma de relacionarnos, y que dijera no en las urnas, en la consulta que se le hace al pueblo colombiano. Yo creo que esa lectura de los países desarrollados, esa lectura que hacen los vecinos en América Latina, nos genera como una caracterización quizá de un país atrasado que tuvo la oportunidad de expresarse y abrir un escenario para discutir y para debatir sobre la democracia, sobre lo que significa la construcción de paz, y lo dejó pasar. Es muy lamentable, ¿no? Pero esa lectura también se hace aquí en Colombia. Internamente la están haciendo hoy los jóvenes, y las jóvenes se están expresando. Las movilizaciones que se están dando estos días son lideradas por la juventud. Hemos sido un tanto irresponsables con el futuro que querían ellos tener, y que no, yo llamo e invito a no abandonar ese sueño, ¿no? Y que le cumplamos a la juventud. El sueño de la paz en Colombia debe ser una realidad. Senador, muchos esperábamos que después de los acuerdos de La Habana con las FARC se vinieran
acuerdos con el ELN para este proceso de paz que todos queremos, un nuevo proceso de paz. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo, por lo que ha planteado siempre públicamente el Ejército de Liberación Nacional, no estaba ligando la negociación del ELN a la negociación de La Habana entre la FARC y el gobierno. Dos procesos independientes. Yo creo que eso no va a afectar que se instale una fase pública entre el ELN y el gobierno, que haya un anuncio de ese tipo. Y yo creo que en estas circunstancias en las que estamos es mucho más conveniente para el país que se anuncie la negociación tal y cual lo dijeron el 30 de marzo, donde la sociedad sea protagonista. Este es un momento para el debate de país, es un momento para que insurgencias, gremios, políticos, el movimiento social, las víctimas, todas podamos conversar en materia de lo que significa una paz estable y duradera. Creo que le haría mucho bien, y hago ese llamado desde aquí al Ejército de Liberación Nacional y al gobierno para que le cumplan al país esa expectativa que le generaron el 30 de marzo de tener una agenda. Este es el momento preciso para que le permitan al pueblo colombiano recuperar la fe y la esperanza en la construcción de paz. ¿Qué recomendaciones podemos dar para que entre todos podamos construir y podamos seguir con este camino hacia la paz? Bueno, yo creo que es necesario reconocernos, respetarnos, que es necesario entender el dolor, pero también los sueños, que es muy importante creer que es posible que nosotros y nosotras aquí en Colombia podamos construir ese futuro, que no dependamos de factores externos y que la clase política sea respetuosa de lo que piensa el pueblo colombiano, que no hagan de esto una oportunidad y el mejor pretexto para el debate político electoral, para la acumulación electoral de propósitos de campañas políticas, sino que construyan con franqueza y con sinceridad del lado del pueblo colombiano el país que todos queremos, y que no aprovechen estas circunstancias entonces para potenciar sus candidaturas. Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, gracias por acompañarnos en Vive el Agua. Muchas gracias a ustedes. Y yo les tengo más información para que ustedes puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y en Vive el Agua tenemos este espacio para que usted lo pueda aprovechar y hacer las denuncias referente al cuidado del patrimonio público, la defensa de lo laboral y también del cuidado del medio ambiente. Apunte bien este correo: prensa@gmail.com. Finalizamos por hoy Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. A ustedes gracias por acompañarnos, pero la invitación es a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cintra EMSDES Subdirectiva Bogotá. También puede seguirnos en Twitter, aparecemos como Cintra EMSDES BT, o mándenos su correo electrónico prensacintraemsdesbogotá@gmail.com. Me despido, el agua es vida y no se privatizará la vida. Hasta la próxima.